Bienvenidos a una nueva edición de DNews Europa. Soy Virginia Priano y los saludo desde Italia con todas las novedades y noticias desde el viejo continente. En esta edición tenemos el turismo récord en España en estos últimos meses, también una hermosa muestra de Salvador Dalí en Barcelona y una entrevista exclusiva con el célebre chef Ferran Adrià desde Roma, quien nos contó, entre otras cosas, acerca de su opinión de la cocina en América Latina. Estos son algunos de los temas en esta nueva edición de DNews Europa. La industria turística española está viviendo una época dorada que supera año a año los números. Entre enero y agosto de este año fueron más de 60 millones de turistas que pasaron por el país, dejando un total de 128.000 millones de euros en gastos entre transportes, comidas, hoteles y consumo en general. Si se continúa con estos números, se espera que para fin de año sean más de 90.000 millones los turistas extranjeros que habrán pasado por España en este 2024. España batirá este año de nuevo todos los récords, con 95 millones de visitantes y un gasto de 128.000 millones de euros si se mantienen los ritmos actuales contabilizados por el Instituto Nacional de Estadísticas. Entre enero y agosto de este año, el país recibió 64 millones de personas, un 11% más que el mismo periodo del 2023. Si esa tasa media se mantiene en lo que queda de este año, al cierre de diciembre habrán llegado casi 95 millones de viajeros extranjeros. Pese al rechazo creciente contra la llegada masiva de turistas, esta cifra récord también se tradujo en un nivel de gasto nunca antes visto. Los turistas extranjeros que visitaron España hasta agosto de este año gastaron un promedio en total de 86.470 millones de euros, un 17.6% más respecto al mismo periodo del año anterior. En concreto, se dejaron entre locales, comercios, transportes, restaurantes y actividades 13.000 millones de euros más que en el 2023. Por su parte, durante el mes de agosto, España recibió 10 millones de turistas internacionales. El gasto durante este mes ascendió a los 15.360 millones de euros, un incremento del 13% en comparación con agosto del 2022. Los turistas gastaron una media de 1.405 euros por persona en un promedio de 4 a 7 noches. Los turistas vinieron principalmente de Reino Unido, Francia y Alemania. Los destinos preferidos por estos viajeros internacionales fueron Cataluña, Islas Baleares y Canarias. Cataluña fue de esta manera la comunidad autónoma que más turistas recibió, con 13.7 millones de visitantes. El récord de turismo no solo pone a España en la mira, sino que también hace unos días Madrid fue el epicentro de la sostenibilidad gracias al ESG Summit Europe 2024, el encuentro en donde se evaluaron los factores ambientales, sociales y de gobierno que se tienen en cuenta a la hora de invertir en una empresa. Se trató de un evento que se reunió a los mayores expertos en sostenibilidad y gobernanza social, ambiental y corporativa a nivel europeo. Crecimiento y finanzas sostenibles, pensamiento regenerativo, innovación ambiental y los desafíos y complejidades que plantea el cambio de mentalidad para empresas y sociedades han sido algunos de los temas que se han abordado en estas jornadas. Responsables de grandes empresas y firmas globales comprometidas con estos criterios de ESG, expertos de impacto mundial, representantes de instituciones europeos han debatido sobre los retos de la sostenibilidad en los diferentes sectores. Esta segunda edición del ESG Summit Europe, con cientos de participantes, ha servido de inspiración y liderazgo para promover acciones concretas de cara a un futuro más sostenible.
de Málaga reabrió el mítico café cantante malagueño Café de Chinitas, que por allí pasaron personalidades como Federico García Lorca, Pablo Picasso o Salvador Dalí, y que funcionó entre 1857 y 1937, hasta que fue clausurado por las autoridades municipales en la Guerra Civil. Este mítico café ha revivido en su mismo emplazamiento, donde la música ha vuelto a sonar. El café busca así recuperar su legado histórico, el espíritu bohemio y el esplendor artístico que lo convirtieron en un referente cultural como punto de encuentro para artistas, intelectuales y aficionados a la música y al flamenco. Seguimos recorriendo España y ahora nos vamos a Barcelona, donde hasta el 1 de diciembre se podrá visitar la exposición La Barcelona de Dalí. El Museo Diocesano de Barcelona propone una exposición, un itinerario por la Barcelona vinculada al artista Salvador Dalí a través de 120 fotografías tomadas en su mayoría por fotoperiodistas que abarcan desde 1922 hasta mediados de la década de 1970. El público ha vinculado siempre a Dalí con Cadaqués y Figueres, además de París y Nueva York. Sin embargo, su relación con la ciudad condal fue íntima, intensa y persistente, y fue el principal difusor de Barcelona, del modernismo y de Gaudí en el extranjero desde los años 30 hasta el final de su vida. Además, Dalí tenía raíces familiares en Barcelona. Su madre, Felipa Domenech, era barcelonesa. Su padre y su tío se criaron también en la ciudad y para el pintor, Barcelona era la capital artística que se tenía que conquistar antes de llegar a París. En la primera parte de la muestra se ven fotos de algunos de los famosos que acudían a la suite 108 del Vetusto Ruiz, por las que pasaron periodistas, toreros, modelos, artistas y comerciantes de la época. Dalí además asistía a los toros en Barcelona durante las fiestas de la Merced en septiembre y era muy amigo de toreros como Juan de Dios, Chamaco o el Cordobés, recogidos asimismo en varias instantáneas del recorrido. La pasión de Gaudí, de Dalí, se ilustra en la muestra con fotos del artista en La Pedrera, la Casa Batlló, la Sagrada Familia o el Parc Güell. La exposición estará abierta al público hasta el 1 de diciembre de este año. Siguiendo el camino del arte llegamos a Florencia, donde las obras de Giotto en la iglesia de la Santa Croce resisten el paso del tiempo y el desgaste de estas obras, gracias al trabajo de restauración. Aquí hablamos con María Rosa Lanzanghi, responsable de restauración, que esto nos explicaba. Diciamo, il risultato più eclatante di un restauro di solito è la pulitura e il ritocco pittorico, nel senso che si vede, però qui lo stato di conservazione che ha causato anche questo nuovo intervento è stato anche lo stato degli intonaci distaccati, cioè la pittura murale è fatta su strati di intonaco sopra la muratura e questi erano staccati, c'erano delle fratture abbastanza profonde, soprattutto sulla volta e sulle parti alte delle pareti, poi c'era anche della pellicola pittorica sollevata, delle fluorescenze saline e poi appunto quello che sta sulla pellicola pittorica, e questo è quello che si vede alla fine, si vede che un certo strato marrone che è il fissativo non c'è più.
hablamos de obras de arte, el 11 de noviembre se subastarán al mejor postor los diamantes que pudieron costar a la reina María Antonieta su caída tras la Revolución Francesa. Se trata de un singular collar fabricado con diamantes de 300 quilates que, según la leyenda, le pudieron costar la caída a la denostada María Antonieta, la última reina de Francia. La joya, de cierre abierto, fue creado para que sus perlas opacas cúbicas, que en su día pertenecieron a María Antonieta, fueran lucidas alrededor del cuello de la aristocracia británica durante los siglos XVIII y XIX y está valorada en $2.800.000. El hecho de que el collar haya sobrevivido durante siglos sin ser desmantelado y vendido en partes es totalmente extraordinario, afirmó Emily Barber, responsable de alta joyería de la casa de subastas Sotheby's, que subastará la pieza en Ginebra el próximo 11 de noviembre. La alhaja original fue más tarde desmantelada y, según Barber, parte de sus diamantes llegaron al comercio de joyerías de Londres para ser vendidos. Se cree que algunos de estos provienen de aquella conocida pieza. Este famoso collar estuvo presentado tanto en la coronación del rey Jorge VI en 1937 como en la de Isabel II de Inglaterra en 1953. La última vez que fue visto antes de su desaparición fue en el Museo Americano de Historia Natural de Nueva York por su bicentenario en 1976. Uno de los chefs mundiales más famosos, el catalán Ferran Adrià, estuvo en la ciudad de Roma para participar del Congreso Nutrir, el encuentro en donde se habló de esta unión de arte con gastronomía. Tuvimos la oportunidad de conversar a solas con él y hablar de todo un poco, entre ellos qué piensa de la gastronomía de América Latina. Yo fui a América Latina por primera vez, creo en los a México, pero decir 87, creo que fue cruzar el charco. Era impensable que hubiera una alta cocina creativa mexicana, una alta cocina peruana, una alta cocina argentina. Bueno, Argentina como concepto hace 8 o 10 años. Yo cuando iba allí, esto no puede ser porque los argentinos son muy cuadriculados y tal. Hoy en día, en todos los países de América Latina, o en casi todos, hay la alta cocina creativa del país. ¿Por qué? Porque antes había o cocina tradicional o alta cocina francesa. ¿Quién lo cambia? España. España demuestra que puedes ser creativo en tu país. La gente confundimos crear con imaginar. Imaginar no es lo mismo que crear no es lo mismo que imaginar. La imaginación no es lo mismo que creatividad. Entonces, si tú tienes que hacer un equipo pequeñito de 3 o 4 personas, tú puedes ser muy bueno imaginando y no tan bueno creando, que al final, ¿qué es? ¿Vale? La creatividad es la capacidad para crear, que para el desarrollo de la idea. Entonces, falta mucha también teoría en la innovación y la creación. No te imaginas, pero no en la cocina, en cualquier campo. Es decir, empresas multinacionales que yo le he preguntado la diferencia entre imaginar, crear, creatividad, creación e innovación y no me lo han dicho. Entonces, como hay gente que está negada, ¿no? que tenemos que llevar gafas, yo tengo que llevar gafas ahora para leer, o por desgracia hay gente que es ciega. Hay gente que es ciega en relación con el gusto. Y dicen, no. Y hay gente que no tiene talento creativo, ¿eh? Para cantidad de cosas. Entonces, descubrir en qué puede ser más o menos bueno es uno de los dilemas de cada uno, ¿no? Yo, por ejemplo, mi carrera es muy extraña porque yo no era vocacional. Yo soy de las pocas personas que ha llegado lejos en su disciplina, en su profesión, sin ser vocacional. A mí no me gustaba cocinar, ni me interesaba mucho comer y tal. Entonces, es lo que te digo, que hay muchas visiones. Entonces, lo importante es conocer el blanco y el negro para poder comprender todos los grises. Italia y Francia firmaron un acuerdo para trabajar de manera conjunta
contra la inmigración ilegal. De esta manera, ambos países firmaron un acuerdo de cooperación para realizar un trabajo conjunto de investigación y con grupos de trabajo de apoyo para combatir esta problemática que afecta fuertemente a ambas naciones. Estas fueron algunas de las conclusiones y acuerdos que se llevaron a cabo luego de la cumbre del G7 celebrado en el sur de Italia. Italia y Francia han pactado reforzar su cooperación bilateral para prevenir la migración irregular. Con el refuerzo de la colaboración en esta materia se prevé una mayor cooperación entre los servicios especializados en la lucha contra las redes de inmigración clandestina que operan en ambos lados de la frontera ítalo-francesa. También se acordó la formación de un grupo de trabajo ad hoc bajo los auspicios de los respectivos servicios centrales nacionales. Italia y Francia son países colindantes en un trozo de fronteras compartidas que durante los últimos años, como en puntos de la ciudad italiana de Ventimiglia, han sido lugar de tránsito para migrantes, lo que produjo también fricciones entre ambos países el año pasado. En 2023 hubo tensiones diplomáticas entre Francia e Italia por críticas del gobierno francés a la gestión migratoria de la coalición gubernamental italiana liderada por Giorgia Meloni, con su agenda que tiene como uno de sus puntos centrales la lucha contra la migración irregular. Los ministros del Interior del G7, las 7 democracias más industrializadas del mundo, concluyeron un encuentro de 3 días en los que acordaron colaborar en la lucha contra los grupos mafiosos que se enriquecen con la migración irregular. Roma, capital de Italia, es una ciudad cosmopolita con casi 3.000 años de historia que se reflejan en su arte, arquitectura y cultura de impacto global. Además de ello, va a ser el corazón del jubileo, que se va a llevar a cabo en Roma en diciembre del 2024. A tan solo 2 meses de la llegada, la capital italiana se ha convertido en un laberinto de obras que decepcionan a los turistas y desesperan a los romanos, porque entre andamios, vallas y máquinas impiden apreciar la belleza de lugares emblemáticos como el Panteón, la Piazza Navona o el monumento a Vittorio Emanuele. De esta manera, Roma apura la finalización de las decenas de obras de restauración que se están llevando a cabo para el Año Santo de 2025, en el que se esperan en la ciudad eterna más de 30 millones de fieles, que se sumarán a los casi 50 millones de visitantes que recibió el año pasado. El plan urbanístico del Jubileo, una peregrinación a las basílicas papales de Roma que se organiza cada 25 años, incluye un total de 184 obras, de las cuales 17 se mantienen activas con un presupuesto de 2.000 millones de euros. Las calles del centro de Roma se encuentran repletas de vallas, escombros y maquinarias pesadas que muchas veces se agolpan en vías circundantes, creando un laberinto que hace muy difícil transitar por algunos puntos de la ciudad. Las obras son muchas, pero están todas dentro de los términos que hemos previsto, explicó la concejala de Obras Públicas del Ayuntamiento de Roma. Entre ellos, la reparación de 450 kilómetros de pavimento de las calles romanas. También ha habido coincidencias con otras obras importantes de infraestructura, como la nueva estación de metro en la céntrica Plaza Venezia. Lejos de acabar, aún quedan proyectadas y sin iniciar otras 27 obras, muchas de las cuales pueden verse ralentizadas por el hallazgo de restos arqueológicos, algo habitual cada vez que se levanta el suelo de la capital italiana. Y hablamos del viejo continente y un dato que interesa tiene que ver con los índices de desempleo. Según los últimos números del Instituto Nacional de Estadística y Censo de Italia, el desempleo bajó al 6.2% en Italia en agosto del 2024 y también hubo un descenso del desempleo juvenil llegando al 12.6% según siempre datos del gobierno. De esta manera, Italia tiene un registro de más de 24 millones de empleados según estos datos en agosto del 2024. La tasa de desempleo en Italia se situó en el 6.2% en agosto, es decir, 1.4 puntos menos que el año anterior, igualando al mínimo en 2007. En cuanto al desempleo juvenil, entre los 15 y 24 años se situó en el 18.3%, lo que supone un descenso de casi 6 puntos en relación con agosto del 2023.
Por su parte, en agosto de este año, la tasa de empleo se mantuvo estable y el número de ocupados aumentó en 494.000 frente a agosto del 2023, con lo que alcanzó la cifra total de 24 millones de empleados. Sin embargo, la tasa de inactividad que calcula los que no estudian ni buscan trabajo aumentó al 33%. Por su parte, en la Unión Europea, la tasa de desempleo se situó en el 6%, estable respecto al mes anterior y también respecto a julio del 2023. Los Estados miembros con el desempleo más reducido son República Checa, Malta y Eslovenia, mientras que las tasas más elevadas de desempleo se registran en España y en Grecia. La Unión Europea cuenta en julio de este año con 13 millones de desempleados según cálculos del Eurostat. Roma es la capital de Italia y es además el centro neurálgico de la política y la economía y el arte de este maravilloso país. Te invito a recorrer esta ciudad con más de 3.000 años de historia. Y así llegamos al final de esta nueva edición de DNews Europa desde Roma, la ciudad eterna. Los espero el próximo fin de semana con más noticias desde Europa por la pantalla de DNews.